Muy buena gente, estamos de vuelta en el canal con esta serie de vídeos que estamos haciendo sobre básicos del acuario. Ya sabéis que una de las frases que a mí me gusta repetir es que antes que aquascapers somos acuaristas y para eso debemos forjar una buena base. Es importante que conozcamos ciertos conceptos básicos para que nuestros acuarios lleguen a buen puerto, sea cual sea el tipo de acuario que queremos gestionar. Vamos a hablar hoy sobre tipos de medios filtrantes. ¡Vamos allá! Bien es sabido que para el éxito de cualquier acuario o de cualquier sistema cerrado de acuicultura es súper importante la estabilidad. Es probablemente uno de los conceptos más repetidos a lo largo del tiempo. Esto se ha conseguido con el paso de los años principalmente con dos aspectos. El primero, los cambios de agua, y el segundo, los sistemas de filtración, la evolución en el paso del tiempo de los sistemas de filtración. Los cambios de agua nos proporcionan de una manera sencilla y rápida la restauración de un entorno iónico equilibrado. Y además nos proporcionan la eliminación sistemática de ciertos compuestos o ciertas sustancias que no podemos sacarlas de nuestro acuario de ninguna otra forma o a través de ningún otro medio filtrante por norma general. A pesar de que hay ciertas corrientes que afirman lo contrario, los cambios de agua, en mi opinión, no se pueden eliminar al 100%. Los cambios de agua son capaces de sacar de nuestra columna de agua ciertas sustancias que no somos capaces de eliminar a través de ningún otro proceso. Entonces, de una manera sencilla, de una manera bastante barata y bastante rápida, podemos eliminar fenoles o ciertas sustancias que no tenemos ni siquiera la capacidad de medir con los medios que tenemos a nuestro alcance en casa o incluso en una tienda. Ni que decir tiene que para ello hay que usar un buen acondicionador, un acondicionador de calidad, pero sobre este tema hablaré en otro vídeo, porque me parece un tema muy importante y como distribuidores de Sichem, pues considero que debo dedicarle un vídeo exclusivamente a los acondicionadores como Prime o Alpha que trabajamos desde nuestra marca. Hay distintos tipos de filtro, pero hoy no voy a detenerme en esto. También hablaremos de ello en algún otro vídeo posterior que no tardaré mucho en hacer. Tienes filtros externos, filtros de mochila, filtros de placas. Hay una infinidad de soluciones que deberemos elegir en función a nuestro tiempo, a nuestra economía, al acuario que vamos a gestionar, a los animales que vamos a mantener, etcétera, etcétera. Pero, como os digo, hablaremos posteriormente sobre este aspecto. Hoy nos vamos a centrar en los distintos tipos de materiales o medios filtrantes. Como todos conocemos, están los medios filtrantes mecánicos, los biológicos y los químicos. Vamos a empezar por orden. Empezaremos por los mecánicos. Los medios filtrantes mecánicos no son otra cosa que medios que nos ayudan a extraer de manera física, de manera mecánica, ciertos compuestos insolubles en el agua, pues a través de un filtro de perlón, de esponjas, de filtros de rollo, incluso los skimmers en acuariofilia marina también son una forma mecánica de extraer ciertos compuestos de la columna de agua. Normalmente se colocan en la primera etapa para mantener el resto de materiales filtrantes lo más limpios posible. Siempre lo primero es una buena filtración mecánica. Probablemente en algún otro vídeo a posteriori me meteré más de lleno con la filtración mecánica y desgranaremos un poco la forma ideal o la forma en la que nosotros desde Sichem o desde Blue Clownfish consideramos que se debe configurar un filtro, sea cual sea. El siguiente punto sería la filtración biológica. Yo lo definiría como el uso de ciertos organismos vivos para extraer solutos de la columna de agua de una manera absolutamente natural. Lo dividiría en tres partes: nitrificación, desnitrificación y un bonus track que os diré al final. La más importante y la imprescindible en cualquier sistema cerrado, tanto de acuariofilia como de acuicultura, es la nitrificación, porque si no hay nitrificación y mantenemos amoníaco y nitrito en el agua, los peces directamente se morirán. Es principalmente la que desarrollan bacterias y arqueas. Estas últimas se descubrió hace poquito, hasta 2015, 2016 o 2017, no recuerdo el año, pensábamos que eran principalmente las bacterias las que se encargaban de esto. También hay otros organismos llamados arqueas
que intervienen en el proceso de nitrificación. La segunda parte de la filtración biológica sería el proceso de desnitrificación. En agua dulce no estamos tan acostumbrados a trabajar sobre este proceso, pero también se lleva a cabo por bacterias que trabajan de manera anaerobia, bacterias que tardan mucho más en reproducirse. Establecer un filtro de desnitrificación lleva bastante más tiempo que un filtro de nitrificación. Podríamos usar fuentes de carbono orgánico para este menester, ya sea en pellets, en polvo, en líquido. Hay diversas formas de utilizarlo. Y yo recomiendo que sea después de haber ciclado el acuario. Primero ciclamos el acuario y más adelante, que es cuando empezará a haber nitrato en el agua, empezamos a trabajar sobre desnitrificación. Todo esto depende del acuario, etcétera, etcétera. La segunda parte de este proceso de filtración biológica es la desnitrificación, que es el proceso por el que pasamos el nitrato a nitrógeno gaseoso. Es desempeñado por bacterias, son bacterias que trabajan de manera anaerobia y tardan bastante más que las nitrificantes en establecerse en un biofiltro. Para potenciar este aspecto de nuestro filtro podemos utilizar carbono orgánico, ya sea en formato líquido, en polvo, en biopellets, y esto nos ayudará a que se establezca de una manera mucho más rápida. El bonus track que yo incluyo y que normalmente no se suele comentar en esta parte de filtración biológica es el uso de reactores de algas en acuariofilia marina para extraer ese nitrato y algo de fosfato de la columna de agua. O bien en forma de refugio, en forma de reactor, se cultivan algas que consumen esos átomos, ese nitrógeno y ese fosfato, y los traen de la columna de agua. Luego retiramos esas algas para dejar más espacio y que sigan creciendo, simplemente eso. Podemos equipararlo al uso de plantas como potos o de plantas flotantes en acuarios de agua dulce. No es exactamente lo mismo porque no es tan rápido, el poto crece mucho más lento que ciertas algas, ciertas macroalgas, pero el concepto es exactamente el mismo. A través de un organismo vivo extraer ese nitrato del agua de una forma absolutamente natural. La última fase es la filtración química. ¿Y por qué es la última fase? Porque queremos que el agua llegue lo más limpia posible y retiraremos todos esos solutos que no hemos podido retirar ni con filtración mecánica ni con filtración biológica. Por consiguiente, la filtración química es retirar solutos del agua por el proceso de adsorción. El absorbente químico más conocido, por supuesto, es el carbón activo. El carbón activo que mejor funciona es el de origen bituminoso, en formato granular, pero para esto también dedicaremos otro vídeo sobre el carbón. Hay mucho que hablar y probablemente también le dediquemos un vídeo a cada uno de los materiales filtrantes de Siken, para que los conozcáis más en profundidad. El carbón se utiliza principalmente para retirar compuestos orgánicos y medicación del agua. Otro tipo de filtración química, por ejemplo, pues son los polímeros sintéticos, son absorbentes sintéticos del estilo de Purigen, que están desarrollados de manera artificial, principalmente para retirar compuestos orgánicos de la columna de agua. Purigen, ya lo conocéis, es una resina, un polímero sintético que simplemente lo que hace es retirar compuestos orgánicos antes de que estos se descompongan y se conviertan en nitritos, nitratos, etcétera, etcétera. O sea, principalmente para mantener una buena calidad de agua. Una resina que se puede regenerar, etcétera. Tengo un vídeo en el canal y probablemente haya otro en el futuro hablando de Purigen específicamente. Luego podemos pasar, por ejemplo, también a las zeolitas. Las zeolitas ya están bastante más en desuso porque retiran el amoníaco de la columna de agua. A mí no me gusta el uso de zeolitas, no soy muy fan, porque si retiras el amoníaco de la columna de agua no le permites a las bacterias que se alimenten de él. Entonces creo que rompe un poquito el ciclo del nitrógeno y yo no soy muy fan, pero para ciertos momentos puede ser interesante, por ejemplo, para un envío de peces y cosas así. Luego tenemos resinas, por ejemplo, las resinas férricas o alumínicas, centradas principalmente en retirar fosfato y silicato del agua. Las férricas son más lentas, tardan más en saturarse, las alumínicas son un poco más rápidas y tardan menos en saturarse, se saturan bastante más rápido. Ambas funcionan muy bien y son productos ampliamente utilizados en acuariofilia marina, sobre todo. Luego hay otros absorbentes sintéticos de un espectro más estrecho, mucho más específico, como puede ser, por ejemplo, el Cuprisor, que es una resina específica para retirar cobre y ciertos metales pesados del agua. En agua dulce no se utiliza mucho, pero para retirar cobre después de un tratamiento
tratamiento o algún problema que haya habido con el agua de red, funciona realmente bien. Sobre todo el cobre genera mucho problema con invertebrados, por eso se utiliza mucho en la acuariofilia marina. Espero que este pequeño resumen os haya sido útil y en el siguiente vídeo nos centraremos en los tipos de filtro y seguramente haya un vídeo posterior también de cómo colocar estos materiales en nuestro filtro, el que hayamos elegido. Y seguramente hagamos un vídeo también sobre cómo colocar de manera eficiente todos estos materiales filtrantes, incluso en qué momento. Espero que este vídeo os haya gustado, sobre todo que os haya sido útil, que hayáis aprendido algo con él. Y ya sabéis, compartirlo con los colegas, en los grupos de WhatsApp, con algún colega que creáis que está empezando y le puede ser útil esta información. Y ya sabéis, dejar un pedazo de like y darle a seguir, porque vamos a seguir haciendo vídeos de este tipo, hablando de básicos de acuariofilia. ¡Caña ahí!